609. Hume. 310. 311. 18. Hume sobre la religión. Hume murió el 25 de agosto de 1776, y su entierro tuvo lugar 4 días después. En las palabras de su biógrafo, Ed C. Mosner, una gran multitud se había reunido en la calle de St. David para mirar cómo era transportado el ataúd. Se oyó que uno entre la multitud observaba: «Ah, fue un ateo». A lo cual respondió un compañero: «No importa, fue un hombre honesto». Ambos enunciados, con el más ligero de los matices, parecen haber sido verdaderos. El matiz se aplica al primer enunciado, si se juzga que ateo implica, como se considera frecuentemente hoy, ateo dogmático, alguien que está dispuesto a afirmar con certeza que no existe ninguna especie de Dios o principio religioso. Hume no fue esto. Sin embargo, no se quedó a demasiada distancia de ello, y ciertamente fue un ateo conforme a, digamos, estándares cristianos. Acerca de la inexistencia del Dios cristiano, parece claro que no sintió dudas. Pero hay alguna dimensión de creencia religiosa, en un sentido muy tenue, acerca de la cual parece haber permanecido en una posición escéptica o agnóstica, y un problema al interpretar a Hume sobre la religión es determinar exactamente qué tanto o qué tampoco estaba dispuesto a considerar incluso como una materia de duda. El problema surge en parte por la manera en que Hume se aproxima al tema, en la mezcla de ironía y precaución con la que escribe acerca de él. La precaución estaba motivada por el temperamento religioso de los tiempos. Incluso en el Edimburgo de mentalidad liberal de los años 50 y después, todavía había ciertas convenciones acerca del modo en que la religión, y en particular, desde luego, la cristiana, podía ser propiamente discutida, y recaía en aquellos que expresaban dudas el deber de cubrir sus ataques con alguna apariencia de conformidad. Desde luego, Hume estaba persuadido por sus amigos de que sus diálogos Concerning Natural Religion, edición en español, Diálogo sobre Religión Natural, FCE, México, 1979, la cual es su obra más grande sobre religión, no podía ser prudentemente publicada durante su vida en absoluto, y es interesante encontrarlo en las últimas pocas semanas de su vida formulando ansiosamente disposiciones para asegurarse de que, de hecho, fuese publicada después de su muerte. En este clima, la ironía que era natural al temperamento de Hume rindió un buen servicio asistiendo a las exigencias de la precaución. Como lo ha señalado Kempes Smith en su invaluable edición de los diálogos, emplea en gran proporción los mismos 312 métodos de cubrir sus huellas que usó el escéptico francés Bayle, de quien Hume aprendió mucho. Un método tal fue el aseverar que uno estaba criticando no el cristianismo, sino las perversiones supersticiosas del mismo. Otro fue aseverar que al destruir las pretensiones del argumento racional en apoyo de doctrinas religiosas, uno solamente estaba abriendo el camino a la fe, sobre la cual debieran propiamente descansar. Kant, desde luego, quien estuvo muy influenciado por los destructivos argumentos de Hume, había de aseverar posteriormente que esto era lo que estaba haciendo, eliminar a la razón para hacer espacio a la fe. La diferencia es que él sí tenía esa intención, y Hume y Bayle no. La ironía, sin embargo, no opera solamente en la dirección de la precaución, pues así como ocurre en el tratado, Hume no puede resistir expresarse de una manera diseñada para molestar a sus lectores convencionales. Son estos dos usos opuestos de la ironía, pienso, uno en la dirección de la prudencia y otro en contra de ella, los que han permitido a muchos intérpretes del pasado suponer que Hume tenía más creencia religiosa positiva que la que de hecho tenía, pues todo depende de qué lado de la ironía tome uno más seriamente. El caso central de estas dudas es sus diálogos Concerning Natural Religion. Este diálogo tiene 3 hablantes: Demea, un creyente ortodoxo cristiano de concepciones tradicionales, quien está dispuesto a presentar un argumento a priori a favor de la existencia de Dios; Cleantes, un creyente más moderado, quien apoya su posición sobre el argumento a partir del diseño; y Filón, un escéptico que busca subvertir la fuerza de ambos argumentos, y en particular dedica sus esfuerzos a refutar el argumento a partir del diseño, del cual se ocupa la mayor parte de la obra. Narra la conversación entre estas personas, más aún, un hablante que dice que está de acuerdo con Cleantes, el creyente moderado. Esta estructura ha conducido en el pasado a los defensores de la ortodoxia de Hume a suponer que Hume mismo rechazaba los argumentos escépticos de Filón, muy a la manera, quizá, como en el tratado, las dudas filosóficas acerca de la existencia del mundo material son rechazadas por ser forzadas y no naturales, y por tratar de ir en contra de la fuerza inevitable de la creencia natural. De acuerdo con esta interpretación, a través de la persona de Filón que Hume habla irónicamente, para impactar, y a través de las personas de Cleantes y el narrador, el ortodoxo moderado, él habla directamente. Pero esta interpretación, se estaría de acuerdo ahora generalmente, es errónea. ¿La ironía es al revés?
Kempes ha mostrado que son las concepciones escépticas de Filón las que más estrechamente expresan la propia de Hume. Es más, sabemos por su vida que rechazaba las doctrinas cristianas. Fue criado en un hogar calvinista, no el más estrecho y represivo de tales hogares, como podían encontrarse en Escocia en aquellos tiempos, pero lo suficientemente riguroso. Al final de su adolescencia logró desprenderse de estas creencias, y, lo declara explícitamente en una carta, nunca retornó a las mismas, ni a cualquier forma de cristianismo. Cuando estaba agonizando, desde luego, calmadamente le reafirmó su incredulidad en la ortodoxia y en la vida postrera a Boswell, quien de modo egregio aprovechó la ocasión para exhortarlo a reconsiderar sus concepciones. En correspondencia privada, usa la palabra cristiano. 313. Como un suave término de abuso, dijo de Rousseau, cuando demasiado tarde había descubierto cómo era Rousseau, que siente un anhelo por la Biblia, y es, desde luego, a su manera, un poco mejor que un cristiano, y en 1765 describió a los ingleses como personas que estaban recayendo rápidamente en la más profunda estupidez, el cristianismo y la ignorancia. Particularmente en los años tempranos de su vida adulta, fue fuertemente anticlerical, aunque posteriormente se hizo amigo de varios teólogos moderados en Edimburgo. Aparte de estas evidencias biográficas, puede verse por las teorías de Hume que no pudo haber sostenido que las dudas escépticas acerca de la existencia de Dios se hallaban en la misma posición que las dudas escépticas acerca, por ejemplo, de la existencia del mundo externo. Es de la esencia de la posición de Hume que aquellas dudas posteriores hagan frente a la naturaleza, que uno no puede dudar de la existencia de cuerpos materiales, excepto quizá durante periodos breves en un estado mental muy poco natural. Pero él no considera la creencia en la religión como natural o inevitable en absoluto en este sentido. Desde luego, piensa que tiene raíces naturales, en el sentido de que se puede dar una explicación naturalista de por qué las personas creen en la religión, y esto fue lo que intentó dar en la obra llamada The Natural History of Religion, la historia natural de la religión. Pero esto es otro asunto, y es digno de notar que él no creía, como lo hicieron muchos apologistas de su propio tiempo y tiempos posteriores, que la creencia religiosa fuese un fenómeno universal entre la humanidad. Si bien es cierto que Hume no consideró a la creencia religiosa como natural, en su sentido especial de ese término, esto es, como algo que la naturaleza humana, por su misma constitución, debe abrazar, hay ciertas oscuridades en su explicación de ella. Aquí es mejor, quizá, mirar primero la teoría de Natural History o religión. Su tesis básica en esta obra es que el politeísmo es una creencia más temprana que el monoteísmo, habiendo surgido el segundo solamente por un proceso posterior. Ubica la fuente del politeísmo original en la incomprensión de los hombres y el temor ante varias circunstancias que los afectan, debido a las causas desconocidas y ocultas de tales cosas como las sequías, las tempestades, la enfermedad y así de modo consecutivo. Los hombres son primitivamente conducidos a postular una colección de entidades personales independientes con capacidad de acción para explicar estas cosas. Al proponer esta concepción de que el politeísmo era primario, Hume está implícitamente criticando a los pensadores de temperamento deísta, así como a algunos de los ortodoxos, quienes suponían que el hombre primitivo tenía ya una aprehensión del universo según la cual éste había sido diseñado y creado por un único diseñador. Por el contrario, supone que esto es una creencia que surge posteriormente, a grandes rasgos, piensa que un Dios les saca ventaja a los otros debido a la emulación en la alabanza y la admiración a él, y que, cuando es establecido como el Dios, los hombres encuentran razones, tales como el argumento a partir del diseño, para demostrar su existencia. No solamente piensa Hume que el politeísmo es primario respecto al monoteísmo, también cree, o asevera creer, que es superior. Tiene en particular dos razones para esto. Primero, el politeísmo es más tolerante, los griegos y los romanos, por ejemplo. 314. Estaban siempre dispuestos a asimilar a los dioses de otros pueblos. El monoteísmo, por otra parte, por su misma naturaleza tiende a la intolerancia y el absolutismo. A partir de esta mayor tolerancia del politeísmo, Hume está dispuesto a inferir, en general, su mayor benevolencia, pero puesto que él mismo destaca a los politeístas mexicanos por la barbarie de sus prácticas, esto parece difícilmente una inferencia válida. La segunda razón para la superioridad del politeísmo es que hace menos violencia a la razón. Esto no es debido a que sea más razonable, por el contrario, es un completo desorden de mitos inconsistentes y supersticiones absurdas. Lo importante es que, precisamente porque lo es, no admite ningún intento serio de racionalizarlo. El problema con el monoteísmo es que anima a los hombres a racionalizar a la religión, a tratar de construir un sistema filosófico y teológico a partir de ella, y en tanto que la religión preserva sus dogmas, esto solamente puede conducir a violentar a la razón misma, uno es conducido por una
Trayectoria interminable de pseudorazonamientos, lo cual es peor, debido a que es más corruptor y deshonesto que las primitivas confusiones del politeísmo. Desde luego, Hume no está recomendando el politeísmo, piensa que ningún hombre razonable y civilizado soñaría en aceptarlo. Aquí encontramos una distinción importante para la explicación de la religión de Hume, una distinción muy común en el siglo XVIII entre los vulgares y los sofisticados. Quizá los vulgares necesiten una religión, si esto es así, el politeísmo muy bien podría ser mejor, puesto que hace menos daño. Los sofisticados pueden muy bien habérsela sin una, el problema es que la religión que pudieran estar tentados de abrazar muy bien podría ser peor que la primitiva. Aquí también, y en algunos modos paralelos, se halla una distinción que Hume hace entre superstición y fanatismo. Por la primera significa un ensamble de creencias míticas, tales como las del politeísmo, que pueden hacer poco daño; por el segundo, el celo proselitista de religiones tales como el cristianismo, el cual piensa que es llanamente pernicioso. Hume ha sido criticado por su selección unilateral de los fenómenos de la religión. Subraya una y otra vez el poder de la religión para conducir a los hombres a la persecución, la sinrazón y el odio. Dice poco, ha sido señalado, sobre el poder de la religión para inducir el amor, la caridad o la firmeza. Esto es, desde luego, verdad. Pero aquí tenemos que recordar la teoría moral de Hume, según la cual los hombres tienen una tendencia natural a la simpatía y la benevolencia. Si esto es así, los hombres religiosos actúan benevolentemente, y no actúan así debido a la religión, actúan así porque son hombres. Son la persecución y el odio los que necesitan explicación, y la religión solo demasiado frecuentemente la proporciona. Ahora bien, esto es obviamente una explicación muy limitada e inadecuada de los efectos de la creencia religiosa, así como, podríamos agregar, la historia acerca de los temores del hombre ante lo desconocido es una explicación inadecuada de sus orígenes. En ambos casos, las limitaciones yacen en el cuerpo general de la filosofía de Hume, en un caso, en su psicología moral, en el otro, en una teoría empirista limitada acerca de los orígenes de la creencia. Hume, al igual que Bertrand Russell en nuestro propio tiempo, es un hombre demasiado amigable y optimista para entender realmente la religión. He mencionado la distinción de Hume entre las actitudes de los vulgares y los 315 sofisticados hacia la religión, y he señalado que en su concepción una forma de religión sofisticada era peor que el tipo vulgar supersticioso. ¿No hay entonces modo de que el monoteísmo sofisticado sea superior a otras creencias religiosas? Parecería a partir de la explicación previa que no lo había. No obstante, parece que hay un sentido en el que el monoteísmo sofisticado puede hallarse más cerca en la concepción de Hume a algo que sería perverso o poco sabio negar. Desde luego, dice que los excesos del monoteísmo fanático ilustran la máxima, corruptio optimi pésima, la peor de las cosas es la corrupción de lo mejor. ¿Qué, entonces, es lo mejor? ¿Qué es este algo que puede quedar cuando las malas excrescencias de la religión son eliminadas? Para encontrar esto, debemos mirar en los diálogos concerning natural religión, y particularmente, concediendo la aseveración previa de que los discursos de Filón representan a Hume en esos discursos. Ahora bien, Sir Leslie Stephen dijo que los diálogos fueron la primera crítica filosófica sustentada del argumento a partir del diseño. No sé de cierto si esto es verdadero, lo que es seguro es que, en un sentido ligeramente diferente, es la última, después de ella no se necesitaba que hubiese otra. Aunque el argumento a partir del diseño persistió a través del siglo XIX, e incluso en el tiempo presente, Hume lo socavó de una manera completa y definitiva. La esencia del argumento, como se usa en teología natural, esto es, como un argumento para demostrar efectivamente la existencia del Dios cristiano, es que es un tipo de argumento empírico, un argumento que va del efecto a la causa. Las objeciones de Hume se agregan para decir que, como tal argumento, no funciona, pues primero, al postular una causa para un efecto observado, uno no está justificado al postular más en la causa de lo que es estrictamente necesario para producir el efecto, y esto es lo que hace el argumento, postulando un ser infinito, omnisciente, etc., como la causa de lo que bien pudiera ser, hasta donde sabemos, un mundo finito. Nuevamente, el argumento supone que la única causa de organización, tal y como la vemos en el mundo que nos rodea, puede ser la inteligencia. Pero esto es muy gratuito. En nuestra experiencia vemos que la organización procede de muchos principios distintos de la inteligencia, como por ejemplo, lo que va de animales a animales y de plantas a plantas, porque no debemos también suponer que el creador del mundo ha sido algún animal o vegetal, y no una mente. Desde luego, la suposición de una mente como la causa primera es particularmente gratuita, pues por todas partes vemos que la mente procede de la materia, pero no la materia de la mente. Más generalmente, hay una falla fundamental en el argumento. Es un argumento por analogía, pero los argumentos por analogía dependen de ocurrencias repetidas de los casos a los que se aplican. Pero, en este caso especial,
Esta condición no puede ser satisfecha, solo tenemos un mundo acerca del cual argumentar. Por ende, cualquier analogía empleada debe ser extremadamente débil, si es que tiene fuerza en absoluto. Todo esto es consistente con las concepciones de Hume sobre la inferencia empírica, y resulta ciertamente apropiado, pues se suponía que el argumento tenía su fortaleza en una especial aplicación de la inferencia empírica. Hay un punto adicional. Se suponía que el argumento a partir del diseño mostraba no meramente la existencia de un diseñador, sino su benevolencia. Aquí Hume pensó que 316. La evidencia no era meramente demasiado débil para arrojar la conclusión, sino, en algunos respectos, directamente opuesta a la misma. Al mismo tiempo que concedía la belleza y adecuación de las causas finales en la naturaleza, las cuales mueven nuestros pensamientos hacia un diseñador, Filón agrega, pero no hay concepción de la vida humana o de la condición de la humanidad a partir de la cual, sin la más grande violencia, podamos inferir los atributos morales, o aprender esa benevolencia infinita, conjuntada con un poder infinito y una sabiduría infinita, que debemos descubrir por los ojos de la sola fe. Y cuando Cleantes replica que sin duda lo que parece inconveniente y terrible en la vida humana parece ser así solamente debido a nuestra ignorancia de algún plan divino, Filón replica con una de las más importantes observaciones de Hume en esta conexión, que si bien tales consideraciones podrían servir para reconciliar el estado de la vida del hombre con la benevolencia divina, si la segunda fuese independientemente demostrada, ciertamente no pueden asistirnos para demostrar esta benevolencia a partir del estado de la vida del hombre. Aparte de esta aplicación adicional de la crítica del argumento analógico, Hume tiene, en cualquier caso, una razón a priori para no creer en los atributos morales de Dios. Según su teoría moral, los atributos morales se derivan de la naturaleza humana, y solo tienen sentido en relación con ella. Nuestras ideas de bondad moral son necesariamente ideas de bondad humana, y no podrían ser concebiblemente aplicadas a un ser no humano, infinito. Es más, en una carta a Francis Hutcheson, con cuya teoría moral la suya propia tenía mucho en común, lo critica por ser inconsistente al suponer que los atributos morales podrían ser aplicados a la deidad. Después de todo esto, parece quedar poco del argumento a partir del diseño, o, por supuesto, de la concepción cristiana de Dios. Hume, desde luego, piensa que la misma idea de orar a Dios, o, en el sentido ordinario, rendirle culto, debe ser inapropiada, pues no solamente involucra considerar a Dios como un hombre, sino como un tipo no muy admirable de hombre. Conocer a Dios, hace decir a Filón, es rendirle culto. Todo otro culto es, desde luego, absurdo, supersticioso e incluso impío. Pero ahora bien, ¿qué Dios? Bien, Hume a lo largo de los diálogos está ciertamente impresionado por las reguladas causas finales de la naturaleza, y resume la posición de Filón permitiéndole asentir a la proposición algo ambigua, y al menos indefinida, de que la causa o causas del orden del universo probablemente tengan alguna analogía remota con la inteligencia humana. Él piensa que esto es lo más a que podría sentir un hombre razonable, y lo que es cierto es que cualquier cosa que pueda ser llamada religión basada sobre esta proposición debiera no tener oración, culto, ni instituciones, ni ningún efecto en la conducta moral. La vaga sombra de una posible creencia religiosa es tan remota que no podría tener efecto alguno. Hume fue un escéptico, no un materialista. Esta es una razón por la que objetó, como lo hizo, el tono dogmático de los filósofos franceses. Para él, las causas últimas de las cosas siguieron siendo necesariamente misteriosas. Sabemos lo suficiente, pensaba, para saber que la mayor parte de las cosas dichas acerca de Dios deben ser falsas e inapropiadas, y podemos ver, más aún, que los intentos de argumentar en favor de su 317 existencia deben ser inútiles. Pero no sabemos cuál es el origen último de todo, y no sabemos lo suficiente, excluir la posibilidad de que algo parecido a una inteligencia pudiera, solo concebiblemente, tener que ver algo con ella. Uno sospecha que tenía otra razón para sus objeciones a los filósofos, la cual era que se emocionaban demasiado acerca de la no existencia de Dios. Olió el aroma de un fanatismo negativo, y cualquier fanatismo, para Hume, era tan malo como cualquier otro. Consistentemente con su filosofía, serían los efectos humanos de la incredulidad, como los de la creencia, los que habrían de preocuparle más.